Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches a todos. Es una alegría poderles saludar nuevamente. Les sale en el nombre del Señor muchas bendiciones. Que Dios sea cada día edificando nuestras vidas. Me alegra nuevamente poder estar con vosotros y poder seguir con este propósito de poder seguir aprendiendo más y más de nuestro Dios, conociéndole, y a la medida que le conocemos, poderle adorar más, poderle exaltar más, pues Él es digno de toda alabanza, de toda oración. Así que me alegra poder estar nuevamente con vosotros. Oremos a Dios para que nos dirija, para que nos instruya en esta noche, y que sea una noche especial donde podamos profundizar más en este tema que Dios nos ha dado en estos últimos días acerca de la doctrina de la Trinidad. Y vamos a pedirle a Dios primeramente que Él nos respalde, que nos dirija y que nos dé sabiduría, porque es un tema claramente grande, inmenso, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando del Dios Trino, del Dios que nos hizo, que nos formó, y por lo tanto es de esperar que sea una doctrina profunda de estudio, y también donde debemos esforzarnos por poder entender y comprender pues estas verdades, y saber y entender que siempre habrá un misterio en ella. No podremos entender completamente cómo es que Dios es un Dios, un solo Dios, pero que existe en tres personas distintas, pero completamente unidas, ¿verdad? Entonces es importante que le pidamos a Dios entendimiento y sabiduría, y que podamos creer a lo que está escrito. Así que les invito a que hagamos una oración para iniciar, pidiéndole a Dios la dirección, la sabiduría, el respaldo. Padre, te damos las gracias en este momento por esta oportunidad que nos regala estar otra vez delante de tu presencia. Gracias por congregarnos a nosotros, a nuestros amigos, nuestros hermanos allí, en cada lugar, en cada casa que ellos habitan. Te agradecemos por la vida, por las fuerzas, por los cuidados, por las misericordias que nos has mostrado hasta este día, porque has sido fiel para con nosotros a pesar de los momentos de aflicción, de crisis. Tú nos has mantenido hasta hoy con la vida, nos has preservado, nos has guardado, nos ha dado lo necesario. Te agradecemos por ello. Y sabemos que el mismo Señor, el mismo Dios, que hasta este día nos ha ayudado, es poderoso para socorrernos y es poderoso para seguirnos ayudando el resto de nuestros días, prepararnos y santificarnos para el día de tu venida también. Señor, edifica y glorifica tu palabra en esta tarde, en esta noche, Señor. Que nuestros corazones sean consolados, seamos animados y podamos aprender más en este conocerte, en este aprender, en este conocer cada día lo que tú has revelado por medio de tu palabra, Señor. Edifícanos y guárdanos, instrúyanos, Padre, e instrúyame también, diríjame con tu Espíritu Santo, y también a mis hermanos y todos los que estamos en este momento dispuestos, los que van a ver este video después también. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Bien, qué bendición que podamos nuevamente estar acá. Y quiero primero que todo pues hacerles como un resumen de lo que hemos estado estudiando nuevamente, refrescar esas verdades que hemos estado estudiando, que el Señor nos ha estado dando, los temas que hemos estado compartiendo. Ya llevamos tres enseñanzas hasta el día de hoy. Espero que pronto terminemos, pero bueno, lo importante es que podamos estar aprendiendo, podamos estar creciendo en conocimiento, sabiduría. Quizás hay muchas cosas que nunca habíamos estado considerando. De mi parte les digo que hay muchas cosas de las que he estado también compartiendo con vosotros que realmente no había entendido, no había comprendido, o no había, de pronto había pasado por ahí, pero muy rápido. Sí, muchas veces tomamos la Biblia y pasamos muy rápido, vamos con mucha rapidez, con mucha velocidad. Y es necesario que bajemos la velocidad y nos detengamos un poco más en todo lo que Dios nos ha revelado. El Señor nos habla siempre de meditar en su palabra, y esa meditación tiene que ver con ese detenernos a pensar en lo que está escrito, por qué está dicho, qué significa, por qué está en la palabra, ¿verdad? Y todo eso es muy importante, y es por eso que es importante que nos detengamos un poco más en las escrituras y nos preguntemos por qué está allí, qué Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos estado haciendo últimamente, y qué bueno por esta grande oportunidad. Y voy a resumir un poco lo que hemos estado compartiendo. En la primera semana compartíamos acerca de lo que significa la palabra Trinidad. Espero que ya todos se la sepan. Si les preguntase, todos me dijeran, bueno, significa esto. Recuerda que la palabra Trinidad viene de una palabra latina que significa tres en uno.
tres en uno. Eso es el significado de la palabra Trinidad. Tres personas en uno, completamente unidas. También consideramos que la Trinidad es algo bíblico, no es algo que el hombre se ha inventado, es algo que lo encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Y estamos últimamente estudiando ese testimonio que encontramos en en el Antiguo Testamento. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios, pero que hay tres personas en Dios, conocidas como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza, la misma esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo, en este caso, inquebrantable. Están completamente unidas. Consideramos la base bíblica del Nuevo Testamento, parte de la base bíblica del Nuevo Testamento. Hablamos acerca de que la Biblia afirma de que el Padre Dios, el Hijo Cristo Jesús es Dios, el Espíritu Santo es una persona y es Dios, y consideramos también que estas tres personas están completamente unidas. Consideramos la unidad de las tres personas, ¿verdad? Eso fue parte de lo que consideramos en el primer tema. En el segundo tema, que quiero también repasarles un poco, hablando de la revelación progresiva, iniciamos en Génesis hablando acerca de las declaraciones de Dios en plural, cómo Dios ha hablado. El nombre Elohim, por ejemplo, encontramos que es un nombre plural acerca de Dios, que claramente nos muestra que hay una pluralidad, en este caso en Dios, que existe más de una persona en Dios. También consideramos algunos verbos, en este caso en plural, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después dice descendamos y confundamos, ¿verdad? Esos son verbos en primera persona en plural que está mostrando que la acción la va a llevar a cabo más de una persona. También consideramos los pronombres en plural, pronombres como nosotros, y el hombre es como uno de nosotros, a quién enviaré y quién irá por nosotros, fue también lo que estuvimos considerando. El Antiguo Testamento también nos muestra que hay más de una persona. Estuvimos considerando acerca de aquel Salmo 45, versículo 6, donde dice tu trono, oh Dios, y después dice te ungió el Dios tuyo, y hay dos personas a quien se le llama Dios, ¿verdad? Leíamos Mateo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hay dos señores, o sea, hay dos personas que se les da el nombre de Dios, ¿verdad? Y eso claramente es una demostración de esta verdad. Claramente no estaba tan revelada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se nos aclara más esta verdad acerca de Dios. Y ya terminando el repaso, el tercer punto que consideramos, creo que fue hace 8 días, el jueves, consideramos algo muy importante, y es el significado de la palabra uno. ¿Recuerdan? El significado de la palabra uno de Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estudiamos que la palabra uno apoya esta doctrina, porque la palabra uno en el hebreo significa ejad, que significa apropiadamente unido. Eso tiene que ver con unificar, ¿verdad? Y siempre cuando hablamos de algo que está unido es porque hay más de una parte en este caso. Hablamos sobre el matrimonio, que también se usa la misma palabra hebrea, uno, ejad, cuando hablamos que el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer. Dos personas se unen y son una sola carne, una sola persona, un solo ser, en este caso ante Dios. Y también consideramos acerca del cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo es como la imagen también que nos ilustra un poco esta verdad, acerca de un cuerpo que claramente tiene muchos miembros, pero están completamente unidos de tal manera que claramente es un cuerpo. Y también consideramos la identidad del ángel de Jehová. Estuvimos considerando algunos puntos sobre este ángel misterioso que encontramos allí. El ángel de Jehová no dice un ángel, ¿verdad? De todos, sino el ángel, alguien especial, que claramente estudiamos en primer lugar que el nombre de este ángel se intercambia con el de Dios, con el de Jehová. Es decir, muchas veces se le dice a ese ángel que es Jehová, y bueno, se atribuye muchas cosas que claramente solo son concernientes a Jehová. También consideramos que el ángel de Jehová prometía cosas que al mismo tiempo también Dios prometía, ¿verdad? Y había cierto cambio de identidad allí. También consideramos que el nombre de Jehová estaba en el ángel, y ese ángel tenía autoridad para hacer muchas cosas, entre ellas para perdonar pecados. El ángel de Jehová afirma ser aquel que sacó a Israel de la tierra de Egipto, ¿verdad?
Y todos sabemos que la Biblia dice que Jehová es el que sacó a Israel de la tierra de Egipto. También lo encontramos con el momento de la zarza, donde el ángel afirma y declara ser Dios, ¿verdad? Él mismo dice respecto a Abraham, tú has sido obediente a Dios, pasó la prueba, y también el ángel decía, por cuanto has sido fiel a Dios, pero al mismo tiempo él decía, por cuanto no me ha rehusado a mí, tu hijo, ¿verdad? Entonces él está atribuyéndose, en pocas palabras, como si él fuese Dios, de tal manera que está diciendo que lo que Abraham hizo, lo hizo para el ángel, para él, ¿verdad? Entonces encontramos también esa conexión, también consideramos que hay una distinción entre ese ángel de Jehová y Jehová, o sea que eran dos personas distintas, porque el ángel de Jehová era enviado por Jehová, pero también encontramos que ese ángel de Jehová y Jehová hablaron, ¿verdad? Y les compartí al final que todo esto apunta también a Cristo, a Jesucristo, preencarnado, antes de en este caso ser encarnado allí, cuando consideramos, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1. Eso fue parte de lo que consideramos la semana pasada, y pues espero que en esta noche podamos dar un paso más acerca de este estudio y sigamos un poco estudiando la revelación progresiva del Antiguo Testamento. Y vamos a dar un paso más en este estudio. Y el primer punto de esta noche, los que estén apuntando, el primer punto de esta noche, el título de este punto es: el concepto de la palabra de Dios apoya esta verdad. El concepto de la palabra de Dios apoya esta verdad. ¿Esta verdad de qué? De la Trinidad. Y le voy a dar un poco de introducción para que sepan lo que vamos a estar estudiando y empiecen a poder conectar muchas cosas en este tema. Una de las verdades que debemos considerar cuando estudiamos esta doctrina es el concepto que, como les estoy diciendo, se tiene o encontramos en la Biblia acerca de la palabra de Dios. Presten atención a esto, acerca de la palabra de Dios, la cual es una revelación sobre el Hijo de Dios, como el Verbo divino. Yo sé que todos hemos leído San Juan capítulo 1, versículo 1, donde hablamos de que el Verbo, que tiene que ver con la palabra, ¿verdad?, que estaba en el principio con Dios y era Dios. Entonces, es una revelación del Verbo divino. La Biblia muestra la palabra de Dios no solo como una instrucción o como una simple comunicación a través de un idioma o solo un lenguaje, sino algo más que una instrucción, más que una comunicación, más que un lenguaje. Lo muestra o muestra la palabra de Dios como una persona interactuando, que está interactuando, que está viva, que hace muchas cosas. Muestra a esa palabra de Dios como algo que sale de Dios, pero al mismo tiempo es parte de Dios, pero también al mismo tiempo es distinta de Dios. Y eso es parte de lo que vamos a estar considerando, que hay una afirmación, que la Biblia muestra, hace una afirmación acerca de la palabra de Dios de una manera que usted dice, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es la palabra de Dios? Y vamos a estar considerando que al final vamos a ver que, en pocas palabras, se muestra o se habla de ella como una persona divina y que hace muchas cosas claramente que realmente una palabra, una comunicación no lo haría. Y entonces vamos a entrar allí y vamos a ver algunos puntos de este concepto acerca de la palabra de Dios, un concepto que la Biblia muestra acerca de la palabra de Dios. Y vamos a mirar en primer lugar, por la palabra de Dios, o por la palabra Dios creó todas las cosas. Por la palabra Dios creó todas las cosas, por la palabra. Ese es el concepto que vamos a estar considerando. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 3. Y presten atención a esto que se repite una y otra vez, una y otra vez. Génesis capítulo 1, versículo número 3. Está en la creación, ¿verdad? Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vamos a mirar la palabra, cómo se repite esta declaración acerca de, y dijo Dios, y Dios habló, y Dios dijo, y dijo Dios. Realmente es el uso de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6 dice, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Y dijo también Dios, otra vez nuevamente se repite, dijo también Dios, versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. El versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol
de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Ahora, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios nuevamente, digo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Fíjese cómo se repite una y otra vez la palabra o las palabras dijo Dios, habló Dios, dijo Dios. Y eso es algo muy importante que necesitamos tener en cuenta al estudiar esta verdad. Se usa cómo Dios crea los cielos y la tierra, cómo Dios crea todo el universo, diciendo, en este caso, usando la palabra. En el Salmo 33, versículo 6, nos aclara un poco más lo que aconteció en el momento de la creación. Y ve lo que dice el Salmo 33, versículo 6. Dice el versículo número 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí se nos aclara que es por la palabra de Jehová que fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra, por aquello que salió de la boca de Dios. Entonces eso nos muestra que la palabra de Dios es algo realmente especial, extraordinario, capaz de crear, capaz de hacer que de la nada exista el universo, los cielos, todo el ejército de ellos. Y es el versículo número 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces aquí podemos ver que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, sin la palabra de Jehová no se habían podido hacer los cielos y la tierra. Aquí podemos ver algo muy importante acerca de la palabra de Jehová, que claramente nos empieza a mostrar lo que hay en ella, de tal manera que claramente podemos ver un poder extraordinario, muchas cosas que realmente nos llevan a ver que hay en ella, que hay en la palabra de Jehová. Pero bien, sigamos mirando un poco más acerca de la palabra de Dios. En primer lugar, por la palabra de Dios creó todas las cosas. Pero vamos a hablar un poco más de aquellas características que se nos dan acerca de la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra es enviada por Dios y cumple su propósito y vuelve a Dios. Esto está en Isaías 55, versículo 10. La palabra es enviada por Dios, como si fuese una persona que es enviada, vaya a hacer algo, ¿verdad? Y vea lo que dice Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, ahora dice a continuación, así será mi palabra que sale de mi boca. Dios está hablando acerca de su palabra que sale de su boca, y ve lo que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, o sea, va a salir, no va a volver vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí podemos ver que esa palabra de Dios es enviada, cumple el propósito de Dios, no vuelve a Dios vacía. Es decir, va a volver a Dios, pero no va a volver a no ser que cumpla, hasta que no cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Y esto claramente nos lleva a pensar, ¿cómo es que la palabra, cómo es que Dios envía la palabra va, cumple un propósito y vuelve? O sea, como si estuviese hablando de una persona que es enviada, cumple la voluntad, en este caso de Dios, y regresa, ¿verdad? Y hay una pregunta acá, ¿no encontramos a alguien similar que fue enviado a hacer la voluntad de Dios y después regresó? Es una pregunta que se la coloco para que ustedes y yo empecemos a considerar esto. ¿No encontramos a alguien similar que fue enviado a hacer la voluntad de Dios y regresó? ¿Ustedes recuerdan a alguien que dijo, vengo a hacer la voluntad del que me envió? Y después vemos que regresa. Pero bien, sigamos hablando un poco más sobre este punto. La palabra es enviada por Dios, cumple su propósito y vuelve a Dios. También consideremos en el Salmo número 107, versículo 19, que la palabra es enviada y sana. Dice en el Salmo número 107, versículo 19. Salmo número 107, versículo 19.
Pero clamaron a Jehová, está hablando de Israel en su angustia, en su rebeldía. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Nuevamente se usa la palabra enviar, envía la palabra, envía su palabra y la palabra los sana, los sanó. Y los libra de su ruina, los libró de su ruina. Se envió la palabra los sanó y los libró de su ruina. Ahora, eso se está diciendo acerca de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios fue enviada por Dios y la palabra de Dios sanó y la palabra de Dios libró de ruina. Otra pregunta sería, ¿encontramos a alguien que fue enviado y trajo sanidad y restauración? Algo así podemos ver. Pero bien, sigamos hablando de esto. También consideramos, las escrituras nos muestran que esta palabra que es enviada por Dios tiene poder. Hay poder en ella. Salmo 147, versículo 15. Salmo 147, versículo número 15. Dice, Él envía su palabra a la tierra. Él envía su palabra a la tierra. Envía la palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Corre su palabra velozmente. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Versículo 17. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y sus juicios a Israel. Entonces aquí nos muestra que esta palabra es enviada y tiene poder para hacer muchas cosas allí. También, esa palabra también se nos da características de esa palabra como que tiene poder para destruir, según Jeremías 23, 29. No lo vamos a ver, pero allí se nos muestra el poder que ella tiene. También, voy a leer el versículo de Jeremías 23, 29. Dice así, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así Dios compara, habla de su palabra. Esa palabra tiene poder. Dios está diciendo que su palabra tiene poder. No es mi palabra como fuego, y está hablando de, cuando hablamos de fuego, hablamos también de destrucción, martillo también para quebrantar, y Dios está hablando en pocas palabras de su palabra, y está diciendo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, Dios está hablando de su palabra y está diciendo todas esas cosas acerca de su palabra. También esta palabra de Dios puede guiar, según el Salmo 119, versículo 105, que yo sé que todos no lo sabemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, tu palabra, la palabra es útil para guiar, para instruir. Es parte también de lo que consideramos. La palabra de Dios también se nos muestra que castiga, también da vida. Eso es parte de lo que se nos habla acerca de la palabra. Pero quiero leerles un texto de Génesis capítulo 15, versículo 1, que nos lleva a que pensemos un poco más sobre esta verdad. Génesis 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué está pasando acá? Moisés está diciendo que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Lo que viene a Abraham es la palabra de Dios y la palabra de Dios habla. La palabra de Dios habla, dice en este caso Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Jehová viene a Abraham y habla? ¿Qué es o quién es la palabra de Jehová? ¿Qué es o quién es la palabra de Jehová según estos textos claramente encontramos acá? Esto nos debe llevar a pensar, bueno, ¿cómo es que la palabra viene a Abraham y en visión y habla la palabra de Jehová? Ahora, estudiaba un poco sobre muchos de los escritos que hay judíos, sobre todo en la época de Cristo. Habían algunos documentos que eran las interpretaciones y también las traducciones de las escrituras hebreas que eran traducidas al arameo, y encontraba muchas cosas, y una de ellas, los judíos tenían este conocimiento acerca de que la palabra que
de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis capítulo número 3, versículo 8, donde se dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba, ¿verdad? Eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo es que la voz de Dios o la palabra de Dios estaba paseándose en el huerto? Y había hubo cierta tensión, de tal manera que hubieron aún debates preguntándose en los judíos quién es la palabra de Dios, porque vemos que está haciendo muchas cosas que Dios hace claramente, pero al mismo tiempo hay una distinción entre Dios y su palabra. Ahora bien, continuemos un poco más en el punto número 4. En cuarto lugar, se ofrece alabanza a la palabra como a Dios. Se ofrece alabanza a la palabra como a Dios. En el Salmo número 56, versículo 4. Vean lo que dice el Salmo 56, versículo 4. En Dios alabaré su palabra. ¿Qué está diciendo David? En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el versículo número 10 del capítulo 56 dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Entonces allí podemos ver que hay una alabanza a la palabra. Se está alabando a la palabra, se está dando alabanza a la palabra de Dios. ¿Por qué? Y surgen varias preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que se da alabanza a la palabra de Jehová? ¿Es divina? ¿Es Dios? ¿La palabra es Dios? ¿Lo que ha salido de la boca de Dios? Otra pregunta sería, ¿la palabra de Dios es Dios? ¿Es alguien distinto de Dios? De tal manera que se alaba la palabra de Dios y estamos mirando muchas características, afirmaciones acerca de la palabra de Dios como si fuese una persona enviada y que tiene poder y hace muchas cosas, ¿verdad? Da vida. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿A qué se está refiriendo también cuando las escrituras hablan de esta manera? Y quiero que vayamos, en este caso, al punto número 5 y vamos a considerar algo en el Nuevo Testamento. Algo en el Nuevo Testamento que nos permite, de alguna manera, aclarar un poco esto. Y esto está en quinto lugar. En el Nuevo Testamento es una persona quien es llamada el Verbo, la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento es una persona quien es llamada el Verbo, la palabra, en este caso, de Dios o la palabra. Ahora quiero que tengan en cuenta y vamos a Juan capítulo 1, San Juan capítulo número 1, versículo número 3. San Juan capítulo 1, versículo número 1, perdón, vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1. Y antes de empezar a hablar sobre este texto, quiero decir lo siguiente, y es que el propósito del Evangelio de Juan es Juan demostrarle, en este caso a los judíos y a todos, quién era Cristo, quién era Jesús, quién era aquel que fue crucificado, aquel que resucitó. Y él va a hablar acerca de la identidad de Cristo, y él va a empezar a hablar desde, no solamente, él no va a empezar como Mateo empezó hablando de la genealogía de Cristo, y claramente habló acerca de cómo fue el nacimiento, y también Lucas, ¿verdad? Pero Juan va a hacer algo mucho más profundo, y Juan nos va a dar una identidad de Jesús, no como un solo hombre, sino como una persona divina, como Dios hecho carne. Entonces es muy importante que prestemos atención a cuál es el propósito, en este caso, del Evangelio de Juan. Y empecemos. San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: en el principio existía el verbo, o era el verbo. Eso muestra que existía, estaba en acción. En el principio existía el verbo. Ahora, el verbo también puede ser conocido como la palabra. Hay otras traducciones que dicen en el principio existía la palabra. Y también dice a continuación, y el verbo estaba con Dios. Otras traducciones dicen, y la palabra estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O también otra traducción dice, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él, el verbo, o referirse a la palabra, estaba en el principio con Dios. Siempre estuvo. Versículo número 3. Y todas las cosas por él fueron, todas las cosas por él fueron hechas. Y todas las cosas fueron hechas por medio de él. El verbo. También palabra.
y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, aquí algo muy importante. Estuvimos considerando parte del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento afirma que Dios creó los cielos y la tierra por medio de ¿qué? ¿Recuerdan? El Salmo creíamos 34, por la palabra de ¿quién? De Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército, toda la demás creación por aliento de su boca, ¿verdad? Entonces, por la palabra, y leíamos Génesis 1, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, una y otra vez, ¿verdad? Ese es el testimonio que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero ahora, Juan está identificando a Cristo, identificando al Mesías, al Salvador, al que fue crucificado, y él está hablando de la identidad de él, y está diciendo que en el principio ya existía el verbo, que también podemos conocer, se puede traducir como la palabra. Existía, pero lo curioso es que Juan está dando la identidad, no de un lenguaje, sino nos está dando la identidad de Cristo, de una persona. Y eso es lo que nos muestra en el versículo número 1. En el principio existía el verbo, ya estaba el verbo, y aquí no está refiriendo solamente a un lenguaje, sino a algo más que un lenguaje, a una persona divina. Dice el verbo, existía el verbo, y el verbo, o sea, está hablando de un personaje, y el verbo estaba con Dios, o habitaba con Dios, había una comunión con Dios, tenía una comunión con Dios. Aquí encontramos dos personas, y el verbo, en este caso, era Dios, o la palabra era Dios, o sea, divina. Es una persona divina a quien se le está claramente apuntando, a quien se le llama el verbo, y claramente se le llama la palabra de Dios. Ahora, lo que quiero que también consideremos es, Dios ha dicho, y leíamos en el Antiguo Testamento, que Dios dice que creó los cielos y la tierra y que todo existió por la palabra de Dios. Pero aquí se nos está afirmando que Dios creó los cielos y la tierra, porque el versículo número 3, todas las cosas fueron hechas por Él, por esta persona de quien Juan está hablando, llamada aquí el verbo, como también la palabra. Y nos muestra claramente que Dios creó los cielos y la tierra por el verbo, la palabra. Pero al mismo tiempo Juan nos enseña que esa palabra o verbo era alguien distinto a Dios, porque habitaba con ¿quién? Habitaba con Dios, y que era, en este caso, divino. Alguien divino, alguien personal. No era simplemente una instrucción o una comunicación de un idioma. La palabra de Dios es un ser. Lo que está mostrando Juan aquí es que no es solamente un lenguaje, es alguien. Es algo personal, es alguien, es una persona, es un ser divino que existió con Dios, que existía antes del principio, y que todo lo que existe fue creado por Él, por medio de Él. Es decir, que Dios usó el verbo, la palabra que también es Dios, para crear el universo. Y claramente esto nos lleva a que veamos un poco por qué se habla así de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por qué se habla de ella siendo enviada y que hace muchas cosas y que por ella fue que fueron los cielos y la tierra creados. Y se le dan claramente muchas características acerca de como si fuese una persona, como algo divino, ¿verdad? Y aquí llegamos a Juan y eso se nos aclara un poco. Y se nos habla de que a esa persona que era conocida como la palabra, hoy conocida como el verbo aquí, como Juan está enseñando, está refiriéndose a alguien, a un ser que estaba con Dios, que existió antes del principio, que estaba con Dios, o sea, allí estaba con Él, con Dios, es referente al Padre aquí, y esa persona, ese ser, era Dios. Entonces lo que Juan está mostrando es la identidad de Cristo, y nos está hablando del verbo, nos está refiriéndose a ese tema o esas palabras que venimos estudiando desde el Antiguo Testamento. Y esa palabra. Eso es parte del testimonio que encontramos acá. Es este lugar, ese verbo o esa palabra se hizo carne y es Jesús.
Dios hecho hombre. Eso es parte del testimonio que claramente encontramos en Juan. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, conocido también como la palabra, el logos, fue hecho carne. O sea, tomó, en este caso, carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel que era la palabra, aquel que era el verbo, aquel que estaba desde el principio con Dios, estaba con Dios y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Recuerden que es por la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas. Él se hizo carne. Él tomó naturaleza humana. Él tomó y le conocemos como Dios hecho carne. Dios se manifestó en carne. Y es el testimonio que encontramos. En el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito hijo el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso nos muestra lo que Cristo es. El unigénito Hijo Dios, cuando hablamos de Hijo de Dios, es Dios que está en el seno del Padre, en comunión con el Padre. Él lo ha revelado. Y cuando se usa la palabra, el verbo, hablando acerca de este personaje de Cristo, de la persona de Cristo, está refiriéndose a eso, que también Él es el medio por el cual Dios puede ser conocido. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Hay un comentarista que dice lo siguiente respecto a este texto, y dice, la razón más simple por la cual se llama verbo al Hijo de Dios, parece ser que como nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás, así fue enviado el Hijo de Dios para revelar el pensamiento de su Padre al mundo. Así que cuando se usa la palabra verbo, se habla de Cristo como el verbo, también se tiene en cuenta eso, que nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás, lo que somos, y así en este caso fue enviado el Hijo de Dios para poder revelar en este caso el pensamiento del Padre, y podamos conocer al Padre por medio de lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, por su obra. También hay otro comentario, dice, el verbo, la palabra, es una unidad de lenguaje mediante la cual nos expresamos. Pero Juan no estaba hablando de lenguaje, sino de una persona. Esta persona es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí encontramos que aquello que se conocía como la palabra, que encontramos en el Antiguo Testamento, muchas atribuciones extraordinarias, como por ella fueron creados los cielos y la tierra, es enviada por Dios y hace muchas cosas y regresa a Dios, da vida, sana, salva, ¿verdad? Liberta, castiga, es como fuego, hace muchas cosas extraordinarias. Ahora aquí se nos habla de que esa palabra tiene, y se nos personifica un poco, se nos habla más de ese contenido, de esa palabra que hemos estado estudiando. Ahora vamos a considerar otra parte acerca de ese punto, y es que en sexto lugar, ese verbo se hizo carne. Bueno, ya consideramos eso, perdón, es en séptimo lugar, es por medio de él, de este verbo, de esta palabra, o en este caso ya, aquí en el Nuevo Testamento, es por medio de Cristo, que es la palabra o el verbo, que todas las cosas fueron creadas. Es por medio de Cristo que todas las cosas fueron creadas. Y quiero que vayan conmigo a Colosenses 1:15 y vean conmigo esto muy importante. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y vean lo que se nos dice acerca de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento leíamos que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pero vean lo que va a decir en Colosenses 1:15, hablando acerca de la persona de Cristo. Ahora bien, dice acá de la siguiente manera, el versículo 15 de Colosenses, capítulo 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando acerca de Cristo, acerca del que fue crucificado, el que resucitó, el que ascendió a los cielos. Está la diestra del Padre. Aquel que dijo, yo y el Padre uno somos. Aquel que la Escritura, como estudiábamos, afirma que Él es Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y estamos considerando esto. Ahora, hablándose de Él, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice el versículo 16, porque en Él, o por medio de Él, recuerden, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Pero qué leíamos en el Antiguo Testamento?
por la palabra de Dios fueron creados. O sea, el medio por lo cual todo existió fue por la palabra de Dios. Y aquí encontramos en el versículo 16, porque en Él o por medio de Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Encontramos un paralelismo con Juan 1:1. En el principio estaba ya el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Él es antes, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen o subsisten. ¿Se dan cuenta cómo aquí podemos encontrar y podemos, hablando de la persona de Cristo, y si nos habla de la identidad de Cristo como alguien que estaba en el principio con Dios, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, pero claramente encontramos que en el Antiguo Testamento se habla que es por la palabra de Dios que fueron creadas los cielos y la tierra. Eso nos muestra que claramente esa palabra que se usa o que se habla de ella en el Antiguo Testamento no es solamente un lenguaje, no es solamente una expresión, sino es algo más que ello. Es una persona, es un ser del cual claramente se está hablando. Es un ser divino, claramente procede de Dios, hace parte de Dios, pero al mismo tiempo es distinto de Dios. Y es la persona de Cristo, que podemos rastrearla desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, refiriéndonos a este tema, dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por su Hijo. Está refiriéndose a la persona, a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien, fíjese bien, por medio de quien hizo también el universo. La pregunta es, en el Antiguo Testamento, ¿por medio de quién Dios hizo todas las cosas? ¿Cuál es la respuesta? Por la palabra de Dios fueron hechos, ¿qué? Los cielos y todo lo que hay en ellos, el universo. Pero acá no se nos afirma, hablando de Cristo, el que se humanó, el cual es Dios, ¿verdad? El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo cual se afirma que hay una persona divina igual a Dios, y Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que en este caso se vació a sí mismo y tomó forma de siervo, la encarnación. Pero aquí se nos dice que es por medio de Él, por medio de Cristo, que claramente fueron hechas todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios hizo el universo por medio de Cristo, por medio de Él, por medio de este segundo miembro de la Trinidad. Así que esto nos lleva a ver que la palabra de Génesis, usada para crear los cielos y la tierra, no es solamente un lenguaje, es alguien allí, en Dios. Y claramente aquí nos habla acerca de Cristo. Estaba allí en la creación, porque existía antes que todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús oraba al Padre y dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese? Él existía. ¿Y cómo lo conocemos allí en Génesis? Por la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento lo conocemos como la palabra de Dios, haciendo muchas cosas que realmente solo Dios hace. Pero también, dice en el versículo número 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos que este Cristo que tomó carne, que fue enviado por el Padre. Recuerden que Cristo dijo más de una vez, he sido enviado por mi Padre. Y sabe que más de una vez Él decía, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y después de hacer la voluntad de Dios, Él regresó a la diestra del Padre, a su lugar, donde había estado por la eternidad. Y claramente eso nos conecta con el Isaías 55, donde hablamos acerca de, no es mi palabra, así mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, ¿verdad?
es parte de lo que claramente nos conecta allí. En 1 Corintios 8, ya estoy concluyendo, 1 Corintios 8, versículo 5, pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual, fíjese bien, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora aquí se nos aclara un poco más. Solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y después dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual existen todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que eso nos muestra claramente a la persona de Cristo, pero rastreándola del Antiguo Testamento y pudiéndola identificar claramente como esa palabra de Dios por medio de la cual fueron creados los cielos y la tierra, que existía con Dios, que estaba con Dios, que habitaba con Dios. Y aquí claramente en el Nuevo Testamento se nos aclara más. Así que lo que hemos podido considerar en esta noche es que hay dos personas, que aquí nos muestra las escrituras de dos personas. Aquí en el Nuevo Testamento se nos aclara más esta verdad, pero podemos ver desde el Antiguo Testamento que cuando se hace la Biblia o la palabra hace referencia, o la escritura hace referencia a la palabra de Dios, no solamente lo considera como una comunicación o como un lenguaje en un idioma, sino que es algo mucho más que ello, es mucho más que un lenguaje, es mucho más que una expresión. Está refiriéndose a ese ser de Dios también, a esta persona también de Dios, conocido y leído en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, como el Verbo divino, como el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, ¿verdad? Como aquel que se humanó, como aquel Cordero de Dios, como aquel Cristo que conocemos, como aquel Salvador, como aquel Mesías. Eso es parte de la identidad de Cristo. Lo que Juan está haciendo, está hablando acerca de este que se humanó, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho. Así que concluyo diciendo lo siguiente: la palabra por medio de la cual Dios creó todas las cosas es más que palabras, es más que comunicación. La palabra de Dios es un ser, una persona divina. La palabra de Dios fue el medio para la creación, pero la palabra de Dios es el Verbo de Dios. La palabra de Dios es el Hijo de Dios hecho hombre. La palabra de Dios es Jesús el Cristo. Y aquí encontramos claramente dos personas en Dios, el Padre y el Hijo. Aquí los encontramos, el Padre, el Hijo. El Padre y el Hijo actuando en creación, y claramente podemos identificarlos por medio de las Escrituras, aún hablando del Antiguo Testamento y aterrizando en el Nuevo Testamento, donde esta verdad se nos aclara más. Así que lo que vamos a hacer después es considerar un poco acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cómo se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos estado considerando cómo se habla acerca del Padre, pero también esos últimos temas han sido acerca del Hijo. Hablábamos sobre el ángel de Jehová también, y ahora también acerca de la palabra de Dios, cómo se considera la palabra de Dios, y qué nombre y qué título se le da a la palabra de Dios, y qué acciones lleva a cabo la palabra de Dios, que resulta siendo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador. Así que por eso es que se habla acerca de que el Verbo fue hecho carne, o la palabra se encarnó, haciendo referencia a aquel ser, aquella persona que existía en el principio con Dios y que es divina, y claramente existe una Trinidad, porque la Biblia claramente lo respalda y lo declara. Es parte de lo que necesitamos considerar acerca de esta doctrina. Pues bien, vamos a tener una oración para terminar y pedir a Dios que nos permita poder conocer y agradecer a Dios también porque Él se ha manifestado. Él nos ha permitido que le podamos conocer a través de Cristo, a través de la persona de Cristo, a través de esta expresión de Dios, a través de Cristo Jesús podemos conocer a Dios, su voluntad, lo que Él es. De lo contrario, nunca podríamos conocerle y nunca podríamos recibir lo que Él vino a traernos, la salvación, la vida eterna. Padre, te damos gracias en esta noche
por este día más que nos regalas, por esta oportunidad que nos da de estar otra vez congregados y poder estudiar un poco más acerca de esta verdad, acerca de esta doctrina que es muy profunda y que siempre tendrá un misterio, que siempre habrá un misterio porque somos personas finitas y tú eres un Dios infinito, un Dios grande. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos más altos que nuestros caminos. Todo esto es el borde de tus caminos. Todo esto es un poco, una muestra solamente. De tal manera que no vamos a poder decir que vamos a comprender todas estas verdades de una manera perfecta, porque entonces no quedaría un misterio allí. Y tu palabra y esta verdad es un misterio. Claramente necesitamos aceptar que es un misterio. Y no podemos decir cosas claramente que no sean conforme a tu palabra, para de pronto pensar y querer entenderte y conocerte. Aunque hay un llamado, tú nos llamas a que nos preocupemos por querer conocerte. Y es lo que nos ha permitido estar haciendo en estos días. Te pido que nos permita poder conocer más tu verdad, tu palabra, y poder saber acerca de tu naturaleza, y poder aprender más de lo que tú has hecho para salvarnos. Hoy consideramos como siendo Dios, la persona de Cristo, Él se humanó, tomó forma de siervo y Él se entregó por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y eso, ahí se muestra el amor de tal manera que el Padre amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él eterna, Señor. Que a la medida que te conozcamos, nuestra alabanza hacia ti sea mayor y nuestra oración hacia ti sea mayor, Padre. Glorifícate en nuestras vidas y guíanos con tu Espíritu Santo y te agradecemos por tu obra, Dios Trino, por tu amor y por tus bondades. Pedimos la bendición soberana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Continuaremos después este tema, aún no hemos terminado. Que Dios les permita poder descansar. El domingo habrá enseñanza, el pastor Marvin estará 10 de la mañana y si os quiere en la tarde estaré también con vosotros. Que Dios sea glorificando nuestras vidas, edificando nuestras vidas y también santificándonos por completo. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche, mis hermanos.